Bienvenidos a este cargo de cambio climático, Constitución Ecológica, en este especial que preparamos en Flaxo, Chile. El tema central de hoy es agua e institucionalidad. En el episodio de hoy nos acompaña Verónica Delgado, doctora en Derecho, profesora de Derecho Ambiental y Aguas de la Universidad de Concepción, y Alex Sánchez, que es abogado, biólogo del Centro de Acción Climática de la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso, perdón. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar en este espacio para también hablar de estos temas que nos fascinan. Gracias a ambos. Hoy vamos a abordar otro de los temas vinculados al ambiente, el cambio climático, la propuesta de la nueva constitución, que es agua e institucionalidad. Y para introducirnos en la temática que nos ocupa, también tenemos que resaltar que dentro del debate constitucional el manejo de los recursos naturales ha sido uno de los grandes temas y se vincula mucho con el tema de la minería y el derecho humano al agua como pilar. De hecho, para ser específicos, 106 de los 155 convencionales dentro de las propuestas y programas que abordaban el tema agua, y desde sus convenciones se establecieron expresamente el derecho al agua, derechos fundamentales al medio ambiente, y finalmente una norma sobre el derecho al agua fue aprobada por 131 votos a favor y con una buena cantidad de votos. Entonces, acá nos lleva a ver un tema que es estos aspectos destacados que tiene la Constitución en torno al agua y el reconocimiento del derecho humano al agua, y que tiene que prevalecer junto con un equilibrio y esta protección del agua en la Constitución, en esta propuesta constitucional, en todos sus estados, se encuentra también en las etapas de los ciclos hidrológicos, y esto nos lleva a consultarles. ¿Qué piensan sobre el agua y la Constitución? ¿Cómo se encuentra en esta nueva propuesta? ¿Consideran que el tema agua ha generado una innovación y más que nada en el contexto de escasez hídrica, de megasequías? ¿Nos va a ayudar a enfrentar la problemática y esta implicancia que tiene la crisis climática actual? ¿Verónica? Sí, nos va a ayudar y mucho, porque piensa que cuando se dictó la Constitución del 80 y se aprobó el Código del Agua del 81, no teníamos la realidad climática que tenemos hoy, la urgencia con la que tenemos que atender a este problema que afecta a tantas personas y a tantos ecosistemas. Entonces, si yo pudiese decir como qué grandes tres pilares nos van a ayudar de la nueva Constitución en este tema, sin irme al detalle todavía, yo diría que los tres pilares son, primero, que la Constitución asume la crisis climática, dentro de la cual está la hídrica, y la crisis ecológica. Y por eso que vamos a encontrar muchas normas donde se obliga al Estado a tomar medidas para adaptarnos a esta nueva realidad. Y eso en agua se refleja en crear toda una nueva institucionalidad como es la Agencia Nacional del Agua. El segundo pilar dice relación con que por primera vez estamos mirando el agua dentro de un ecosistema, o que hay ecosistemas que dependen del agua, y por lo tanto esta visión ecológica o ecosistémica de toda la naturaleza se traduce en que el Estado tiene que tener una administración ecológicamente responsable, y todo el Estado, no la DGA nomás o el Ministerio del Medio Ambiente, sino que el Ministerio de Minería, el Ministerio de Agricultura, todo el Estado, y exigirle a los particulares también que la administración sea ecológicamente responsable, y eso en agua se traduce en un deber específico. Es ecológicamente responsable que en agua se haya puesto que existe el deber de proteger el agua y el ciclo hidrológico. Nosotros no teníamos esta norma en la Constitución del 80 y tampoco en el Código de Agua, así que es una innovación a nivel constitucional y legal. Y en tercer lugar, el otro pilar, que es quizás el que más me emociona,
es que yo soy mujer de regiones, de la Universidad de Concepción, llena de humedales, con mi hermoso río Biobío y muchas otras subcuencas. Y el tercer pilar que va a cambiar las cosas es que la Constitución impone que cuando el Estado custodie a la naturaleza, tenga que fijar reglas de administración descentralizada y participativa en la toma de decisiones. Y eso en agua queda muy bien, porque después de 30 años que nos vienen prometiendo la gestión integrada de Cuenca, hemos logrado poner lo que el Código de Agua no quiso poner ahora en la reforma de este año. Y ha tenido que ser la Constitución entonces la que señale que el agua se va a administrar, se va a gestionar, se va a gobernar desde las cuencas, no solo con las organizaciones de usuarios, que son los dueños de los derechos de agua, sino que un consejo de cuenca donde también estén ellos, todas las organizaciones de usuarios, por suerte, por supuesto, pero también otros actores relevantes de la cuenca, ya sean los gobiernos locales, las municipalidades, el gobierno regional y también la sociedad civil interesada en esto. Y a ellos se une algo hermoso, que es que vamos a ordenar el territorio. Por primera vez vamos a tener un ordenamiento del territorio rural, donde ustedes saben que hoy no hay reglas y cada uno hace lo que quiere, y ese ordenamiento territorial tiene que hacerse mirando a la cuenca, y ese plan regional de ordenamiento territorial que vamos a tener puede crear áreas de protección para proteger a los ecosistemas, a los humedales, a las zonas de recarga natural de los acuíferos, etc. Así que vamos a tener cambios muy importantes y que nos van a ayudar a superar esta crisis climática, incluyendo lo hídrico, pero también lo ecológico, la pérdida de biodiversidad que tenemos tan grande. Totalmente de acuerdo, Verónica. Ahora, Alex, ¿qué cambios nos esperan? ¿Qué cambios esperan para enfrentar la problemática, para enfrentar la crisis climática? ¿Qué cambios también con respecto a la Constitución anterior? Sí, que siguiendo la línea de lo que decía Verónica, en el fondo en los años 80, que es donde se consagró un poco la normativa que tenemos el día de hoy en materia de aguas, el cambio climático no era una realidad que fuera visible, estuviera instalada dentro de la agenda política, dentro de la agenda ciudadana, como lo ha sido ahora, que estamos viendo los efectos de la crisis climática en los territorios, en el aumento del precio de alimentos, en las marejadas que, por ejemplo, cierran los puertos, en las horas de calor, cortes de luz también, cortes de agua, que han implicado también en el fondo falta de abastecimiento de servicios básicos a la población y también a las empresas, eso golpea la productividad. Entonces, también algo bien interesante que siempre me gusta decir es que si alguien quisiera resumir el cambio climático de una forma muy extremadamente resumida, podríamos decir que implica muy poca agua, o bien mucha agua en muy poco tiempo, como lluvias intensas que pueden llevar incluso a inundaciones. Entonces, por eso me tomo de lo que dice Verónica, de lo importante que es que se regule el ciclo hídrico en su totalidad, no porque podamos alterar ya estos patrones de precipitaciones, porque ya están alterados, sino que en la actividad del Estado hay que empezar a tomar cuenta cómo podemos proteger el agua en cada fase de del ciclo, y a su vez, una vez que el agua precipita y entra a las cuencas, cómo podemos trabajar integradamente en cada cuenca, integrando lo que ocurre río arriba con lo que ocurre río abajo. Porque, por ejemplo, si hay una empresa o alguna faena minera que está produciendo un impacto en la calidad del agua río arriba, eso impacta río abajo. Entonces, a eso se refiere la gestión integrada de cuencas, que hay que mirar la cuenca como una unidad en su totalidad. Y eso también es súper interesante, porque por primera vez también se incorporan actores que el día de hoy no estaban incorporados en la gobernanza territorial del agua, como son las personas que no necesariamente tienen derechos de agua, pero que sí tienen mucho que aportar como sociedad civil, y también el mundo universitario, que cada cuenca tiene asociado cierto mundo académico
que su participación es muy importante porque puede también proveer la mirada técnica sobre qué es lo que está pasando con la calidad del agua, qué es lo que está ocurriendo con un ecosistema. Entonces, eso también me parece que es una innovación muy importante. Y lo otro es que el artículo 140 dice que el agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos en la naturaleza. Esa declaración, la verdad, es hace tiempo que quisiéramos que estuviera, digamos, consagrada a ese nivel, porque en Chile, hasta el momento no está consagrado en nuestro ordenamiento de forma explícita el derecho humano al agua. Y esto, digamos, sí, el texto constitucional sí lo incorpora. Y eso es una gran innovación, que es una deuda que teníamos. Y cuando se quiso trabajar estos temas en reformas constitucionales que se impulsaron en el Senado, no se pudo avanzar ni con derecho humano al agua, ni con gestión integrada de cuencas, ni tampoco con decir que las aguas son un bien nacional de uso público. Ahora el estatuto que se consagró es un poco diferente en la Constitución, pero apunta a la misma finalidad. Entonces, esos tres elementos también son muy positivos porque preparan a la sociedad a esta nueva realidad de alteración a las precipitaciones que implica y el impacto que eso produce en la economía, en nuestro sistema político. Por eso me parece, en el fondo, una gran innovación que hace la Constitución. Gracias, Alex. De hecho, la vulnerabilidad que tiene nuestra zona y particularmente América Latina frente a la crisis climática hace que nosotros tengamos que tener una visión más holística y transversal, pero más allá de eso, eso hace de hecho que América Latina completa esté viendo el proceso constitucional en Chile, porque está toda América Latina pendiente de cómo es este cambio y hacia dónde se dirige, porque es un ejemplo seguramente para seguir. Ahora, prosiguiendo con el artículo 144, que habla sobre la Agencia Nacional del Agua, ahí, ¿qué es y qué contempla esa Agencia Nacional del Agua del artículo 144, Verónica? Mira, la Agencia Nacional del Agua es una gran aspiración que tenemos desde más o menos el año 2010 en adelante, porque ha quedado en evidencia que, como bien ha señalado Escenarios Hídricos de la Fundación Chile, nuestros problemas con el agua en un 44% son problemas de gestión, son problemas de institucionalidad, son problemas de mal funcionamiento del mercado, de una autoridad que no tiene muchas facultades, de descoordinación. Entonces, si el 44% de los problemas está en la institucionalidad y en la gestión y en la gobernanza, pucha, qué bueno que la Constitución haya asumido estos temas. Y el año 2013, el Banco Mundial nos hizo un estudio particular a la mala gestión del agua que teníamos en Chile y dijo que teníamos tres alternativas: crear una subsecretaría del agua, pero por un breve tiempo, para prepararnos a tener una agencia o autoridad nacional del agua, o podríamos crear un ministerio del agua. El gobierno anterior, bajo la administración anterior, después de muchos años en que no se hizo nada, presentó un proyecto de ley que no le gusta a nadie, yo creo, que es crear una subsecretaría del agua que sigue estando dentro del Ministerio de Obras Públicas. O sea, mira la mirada. La mirada es la de un ministerio que construye y construye y construye carreteras, embalses, etcétera. No. Si tú comparas, no sé, pues España, Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, todos los países que hoy día estamos mirando como referentes, todos las agencias del agua están en el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, esta mirada de la subsecretaría estaba tan equivocada que se aprovechó en la Constitución de crear la Agencia Nacional del Agua, y yo te digo, muy contenta con Alejandro, que durante la discusión constitucional nos dimos cuenta que fueron presentadas normas para crear la Agencia Nacional del Agua de los ecoconstituyentes, del conglomerado socialista, y por supuesto, inclusive la derecha no dura, digamos, RN. Y entonces esta norma obtuvo una gran votación porque se trabajó en un texto unificado, y como todos querían un organismo específico, técnico y autónomo del agua, se logró crear
con bastante facilidad esta Agencia Nacional del Agua. Y para que tengamos éxito con esta autoridad autónoma, tenemos que dotarla en el futuro, cuando se dicte su ley, de las facultades que le ha dado la Constitución, por supuesto, pero de financiamiento. O sea, no nos vamos a quedar después con una institución sin plata que no puede hacer nada, porque es muy importante lo que voy a hacer la Agencia del Agua. Yo me voy a referir a algunas cosas, seguramente Alex va a referirse a otras, pero la Agencia Nacional del Agua es un organismo técnico que tiene que prestar asistencia técnica al organismo de Cuenca, a este organismo que va a tener que planificar los usos del agua en su cuenca de aquí a 30 o 50 años, con todos los actores relevantes, y en ese consejo no necesariamente hay expertos de agua, ¿no? Bueno, la agencia es la que va a tener presencia en cada cuenca o región, o cuando se unan las cuencas, qué sé yo, y va a prestar asistencia técnica a estos organismos, a estos consejos, para que tomen buenas decisiones. Y dentro de esas buenas decisiones está cómo administrar el agua, que hasta ahora estaba entregada solo a las organizaciones de usuarios, a los dueños de los derechos de agua. Y como el mandato constitucional es que ahora primero se tiene que satisfacer el derecho humano al agua y el equilibrio de los ecosistemas, para eso está la agencia con los organismos de cuenca, para asegurar con evidencia científica, con mediciones, qué sé yo, que vamos a administrar el agua dejando un flujo para las personas como derecho humano, para que no les llegue el camión aljibe, dejando el caudal para que el río o la laguna no se seque, y luego entra la distribución a los otros usos productivos, donde van a estar las organizaciones de usuario por supuesto, y todos sus canales, la infraestructura que han construido y todo, pero primero vamos a satisfacer los que se llaman los usos prioritarios del agua, que los teníamos en los códigos anteriores y que el código del 80 derogó, y que por lo tanto ahora no son una innovación, los estamos recuperando la coherencia que perdimos durante todos estos años. Totalmente de acuerdo, Verónica. Ahora, Alex, como dijo Verónica, ¿por qué es tan relevante, o por qué podría ser tan relevante para ti esta Agencia Nacional del Agua? De hecho, es una súper buena pregunta, porque esta nueva constitución siento que lo que hace a gran escala en diferentes temas, no solamente el tema del agua, sino que también el tema ambiental, otros temas como temas de género, de inclusión, de grupos vulnerables, es que en el fondo hace visible lo que por tanto tiempo había sido invisibilizado en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, como comentábamos anteriormente, esto del ciclo del agua y protegerlo en sus diversas fases, la gestión integrada, no estaba siendo considerado y ahora se considera. ¿Qué es lo que sucede? Con este informe del Banco Mundial al que hace referencia Verónica, lo que en realidad estaba ocurriendo es que la potestad que tiene el Estado para poder hacer algo para cuidar el agua estaba dividida, desmembrada en un montón de organizaciones y que no estaban coordinadas. Entonces, al final, la problemática del agua no era visible realmente a los ojos de una entidad estatal que tuviera la fuerza para poder dirigir, impulsar, fiscalizar. De hecho, estaba justo revisando el presupuesto de la Dirección General de Aguas, y cuando uno ve la labor titánica que tiene es la institución actual que tiene Chile, que además depende de un ministerio productivo, que es el Ministerio de Obras Públicas, uno dice, no le da el presupuesto ni las atribuciones para la titánica labor que tiene. Entonces, para que te hagas una idea, hay una región en Chile que se llama región de Valparaíso, bastante grande, cerca de la región metropolitana. La verdad es que ni siquiera tenían una cantidad suficiente de fiscalizadores, como eran como 3 o 4 hasta hace un par de años, para toda esa región inmensa, y que es una de las regiones que ha sido muy golpeada por la sequía. Entonces, ¿cuál es la importancia? Como decía Verónica, si el problema es de gestión y ocurre que alguien está ocupando agua, más agua de la que tiene autorizada a utilizar, eso es muy grave, y eso pasa mucho, que hay robo de agua, y si tú no tienes una autoridad que sea capaz de fiscalizar eso para que por lo menos se cumpla la normativa que existe, entonces generas un problema social que también te genera aún más inestabilidad política y económica. Entonces, esa es la importancia de poder centralizar todo
dentro de una entidad que se pueda hacer, que esté a la altura del desafío. Entonces, yo también lo que veo aquí es que hay una oportunidad también de aumentar el presupuesto que existe en materia de agua para poder centralizar esta potestad y hacerlo. Y lo otro que es muy interesante es que hay un artículo, el 36º de la Constitución, que dice que la Dirección General de Aguas, o la Agencia Nacional de Aguas en su caso, una vez que exista esta transformación, va a redistribuir los caudales de la cuenca con apoyo de los gobiernos regionales para poder garantizar estos usos prioritarios. Entonces, eso me parece muy bien porque le da un mandato claro a poder hacerlo. En cambio, la reforma al Código de Aguas actual, que demoró años en tramitarse, cerca de 10 años, en definitiva, tiene también referencia a usos prioritarios, pero no lo consagra de una manera tan explícita y con un mandato tan claro como lo hace ahora. Tiene varios supuestos específicos que tienen que cumplirse para que la autoridad actúe. Y la autoridad actual, la Dirección General de Agua, muchas veces tiene mandato, por ejemplo, incluso para redistribuir aguas en el caso de que los actuales usuarios no se pongan de acuerdo, pero muchas veces esta autoridad es un poco tímida de poder usar estos poderes para intervenir en el territorio, porque está dentro de un paradigma que es el paradigma de los años 80, de que en el fondo son los que tienen los derechos de agua los que tienen que ponerse de acuerdo para redistribuirlos y que ojalá el Estado no intervenga mucho. Este paradigma tiene que quedar atrás, porque si no es imposible poder hacerse cargo realmente de la crisis hídrica. Entonces ese para mí es el principal valor. O sea, recuperamos que haya más Estado en el sentido de la protección de lo público, no como estatal, sino como lo de todos. Entonces, para proteger lo que es de todos, para proteger el medio ambiente y a las personas, se requiere más Estado, y en ese sentido, entonces necesitamos una autoridad, por una parte, autónoma, que sea técnica, que los gobiernos regionales descentralizadamente contribuyan a la buena gestión de las cuencas y que las decisiones finalmente los tomen los actores relevantes de la cuenca, pero todos, no unos pocos. Chile era un ejemplo en el mundo, no solo porque se privatizó el agua y hay un mercado de las aguas así sin control alguno, sino que porque las decisiones a la hora de administrar el agua, de gestionar el agua, la cantidad del agua que le llega a las actividades, dependía solo de los usuarios con derechos, a través de las organizaciones de usuarios. Entonces se decía que teníamos un sistema de autogestión privada. Eso significa que el Estado había renunciado a su rol de controlar, de gestionar, de supervigilar, de custodiar que algo que es común de todos se mantenga dentro del beneficio colectivo, porque si bien el Estado siempre ha tenido que dar permisos o autorizaciones para que algunos privados se beneficien exclusivamente del agua, esto pasa en todas partes del mundo, que se dan autorizaciones de agua, que aquí se llamaban derechos, hay un control y el Estado puede darte ese derecho, permiso, autorización, pero te lo puede modificar, te lo puede revocar, te lo puede en el fondo ajustar en la realidad climática. En cambio en Chile, la DGA otorga el derecho a un privado y se olvida, como que había abandonado el rol que tiene y no podía limitar, no podía revocar, no podía caducar, y por lo tanto todo se había privatizado mucho. Y en cambio ahora, en el borrador de la Constitución, recuperamos el rol de custodio del Estado. O sea, el Estado tiene que custodiar aquello que las generaciones presentes y futuras le hemos entregado para que él la administre, pero él tiene que asegurarse que la administración sea democrática, sea equitativa, que haya un acceso equitativo y que todos los cálculos se hagan en los territorios, con los planes de cuenca de aquí al futuro, y que las decisiones se tomen de manera más democrática y basadas en la ciencia. Y para eso la Agencia Nacional del Agua tiene que ser el soporte técnico de los consejos de cuenca y el gobierno regional financiar. Por eso está metido, porque tiene que financiar las medidas. Totalmente. Efectivamente lo que cambia es el rol del Estado, entonces, o sea, toma un rol más preponderante y más protector. También del desafío ético que tenemos como sociedad en la actualidad, que es proteger los derechos de las generaciones
futuras, que también es un tema muy puntual. Pero para cerrar, en relación con los consejos de cuentas, ¿cómo ven ustedes esta iniciativa? ¿Consideran que es importante la participación de la sociedad civil, las entidades territoriales con presencia en las respectivas cuencas? ¿Cómo consideran eso, Alex? Sí, de hecho, justo va en la línea de lo que quería comentar, porque siguiendo lo que estaba diciendo Verónica, se me viene a la mente también lo que ocurrió, por ejemplo, en el 27 de febrero del año 2010. En ese año, Chile experimentó el segundo terremoto más fuerte de su historia y el octavo terremoto más fuerte jamás registrado por la humanidad. Y lo que significó fue corte de agua en muchas ciudades. Y, por ejemplo, en Concepción, mucha gente tuvo que recurrir a las vertientes para poder abastecerse de agua. Entonces, eso nos muestra que aun cuando el Estado falla, porque en ese momento la institucionalidad estaba en shock y fue muy difícil responder a tiempo, el ciclo hídrico está ahí para abastecer a la gente. Entonces, ahora con la sequía, que es el desafío que enfrentamos hoy, yo estoy viendo muchas comunidades que están tratando de apropiarse y poner en valor sus territorios. Por ejemplo, hay una comuna en la región de Valparaíso que se llama Comuna del Quisco, y ahí la gente está intentando proteger sus quebradas. También sucede en la comuna de Puerto Varas, también sucede en la comuna de Viña del Mar, porque hay una ley en Chile que protege ahora los humedales urbanos, pero la gente está empezando a ser consciente de la necesidad de proteger su propio territorio local. Por ejemplo, las quebradas, y actualmente, en el caso del Quisco, hay una quebrada que se llama Pinomar, ellos tratan de protegerla, recurren a la Dirección General de Agua, recurren a la CONAF, al municipio, a Bienes Nacional, a distintas instituciones, y ninguna autoridad logra hacerse cargo. Entonces, a mí lo que me parece fantástico de este nuevo sistema es que, por un lado, tenemos lo que hablábamos recién, que es la Agencia Nacional del Agua, en el fondo como entidad fuerte que protege y que presta apoyo técnico, pero por otro lado también permite que la gente pueda participar en torno a sus cuerpos y cursos de agua, que pueda estar presente para poder apropiarse, porque nadie puede proteger lo que no ama y lo que no conoce. Entonces, la gente ya está empezando a hacer todo ese trabajo de base, de visibilizar sus ecosistemas, tomarlo en valor, pero le falta la parte que es cómo puedo yo formalizar mi participación y mi interés de proteger este lugar, vinculándome con la institucionalidad formal, primero con mis pares que están también interesados y los distintos actores que a veces podemos tener intereses distintos sobre qué queremos hacer con el agua, pero por lo menos ahora podemos sentarnos a discutir sobre ellos en un paradigma en el cual hay una institución que está supervigilando, que tiene usos prioritarios, que tiene conciencia, que tiene toda la información reunida, que permite además traer académicos si es que lo que necesita, o cooperación internacional. Y eso, la verdad, es que me parece que es una especie de logro titánico que hace la nueva Constitución, que nos pone a un nivel, salda las deudas que teníamos, digamos, del siglo XX, y nos prepara para los grandes desafíos climáticos e hídricos que nos toca este siglo XXI. Totalmente de acuerdo. Verónica, ¿qué nos puede contar de los consejos de cuentas? ¿Cómo ves esta iniciativa? Mira, los organismos de cuenca que la Constitución ha denominado en este caso para Chile Consejo de Cuenca, funcionan en muchas partes del mundo. De hecho, Chile es el único país de la OSDE, de los países desarrollados, que no tiene gestión integrada de cuenca. Y entonces tenemos mucha experiencia comparada acerca de cómo debieran funcionar estos organismos de cuenca. Y por lo tanto, en las transitorias tenemos un llamado a que el presidente de la República, si se aprueba la Constitución, tiene un breve plazo para presentar un proyecto de ley al Congreso Nacional, donde va a crear la Agencia Nacional del Agua, va a dictar las normas para gestión integrada y en ese contexto asumir la integración, la composición de estos consejos en cada cuenca, donde lo que nos dice es que tienen que participar los titulares de las que ahora se llaman autorizaciones de agua, que antes se llamaban derechos de aprovechamiento de agua, ahora se llaman autorizaciones de agua. Entonces la Constitución nos dice, ustedes tienen que dictar una ley y van a tener que decir cómo se van a integrar estos consejos de cuenca, que van a tomar las decisiones, pero yo les digo que ustedes tienen que asegurar
que estén los titulares de las autorizaciones de agua, las autoridades, por supuesto, locales, que en este caso van a ser los alcaldes, el gobernador regional, etcétera, y la organización civil, es decir, todos los otros actores, si hay pueblos indígenas, por cierto, también. El derecho comparado nos demuestra que se fijan porcentajes que aseguren la representatividad de todos los sectores que yo he mencionado, y dentro de los sectores productivos que estén también representados, sobre todo los que prestan los servicios sanitarios de agua potable, etcétera, el eléctrico, los industriales, dependiendo cómo sea cada cuenca, para que sea representativa. Y la Constitución dice que no podrá en ningún caso uno tener el control del Consejo de Cuenca. Y esto es muy importante porque hasta ahora la regulación de los estatutos de las organizaciones de usuarios las obligan a solo considerar a los que tienen derechos de agua. Y segundo, que dentro de los que tienen derechos de agua toman las decisiones los que tienen más acciones, más derechos de agua, o sea, más acciones de agua. Y por lo tanto, existen cuencas en que el poder los tienen unos pocos. Y la Constitución nos dice, no, pues, redacten una ley en que la integración de los organismos de cuenca permita que no haya el control exclusivo de unos pocos. Y este consejo tendrá algunos instrumentos que tenemos que regular en la ley. Por ejemplo, tiene que planificar la cuenca. Y uno dice, pero ¿cómo no se va a haber planificado antes la cuenca? No, pues. En Chile, desde hace muchos años, la DGA tiene como primera atribución en el Código de Agua 299, letra A, planificar la cuenca, tener planes de cuenca. Y no los tenemos. No los tenemos. Nunca. Cuando intervenimos una cuenca, hacemos un embalse, canalizamos un río, no lo hacemos planificando, viendo cómo esa intervención en la cuenca va a traer efectos inmediatos y de aquí a 30 años. De hecho, hay muchos embalses que están vacíos y que significaron la pérdida incluso del turismo de muchas regiones. No lo hicimos bien, no miramos lo que iba a pasar con el agua al tomar las decisiones. Entonces, el planificar la cuenca, el respetar los usos prioritarios y luego entregarlos a los usos productivos y imponer que el Consejo de Cuenca tiene que velar junto con la Agencia del Agua, porque el uso de los usos productivos, la minería, la agricultura, la hidroeléctrica, etcétera, sea razonable, así dice la Constitución, también es un avance muy importante, porque lo que no hemos tenido hasta ahora es razonabilidad. O sea, que todos saquen agua, lo que dice su papelito, sin pensar que hay agua, que hay gente que no tiene agua en pandemia y los cerros están llenos de palto, eso no es razonable. Y que ahora la Constitución diga que el Estado es un custodio, o sea, la Agencia Nacional del Agua, es un custodio del agua, que tiene que dar autorizaciones para que saquen el agua, pero sin afectar el beneficio colectivo o el interés público, es un avance muy importante. Y a veces la gente dice, pero ¿por qué se fueron tan al detalle? Por nuestra historia, por lo que ha pasado y por lo que queremos que no se repita. Bueno, para ir cerrando, muchas gracias, Verónica. Para ir cerrando, Alex, les dejo unas últimas palabras por si quieren comentarles a todos algo antes de cerrar. Alex. Sí, nada más que reiterar el mensaje de lo positivo que la Constitución se haga cargo de tantos temas que hasta el día de hoy han sido invisibilizados en nuestra legislación y también originalmente invisibilizados por nuestra Constitución que costó tanto poder cambiarla y hacer conciencia de que hay muchos poderes fácticos y también institucionales que están interesados en que las cosas no cambien porque representan un beneficio para ciertos grupos de poder y hay que ser consciente de esa dinámica de poder en la sociedad y lo que significa y lo que ha significado no solamente para los grupos más vulnerables, sino que también, como tú decías, para las generaciones futuras y también para aquellos que no tienen voz, que son los ecosistemas, los animales, los demás seres sintientes. Entonces, eso me parece una buena manera de enfrentar los grandes desafíos que tendremos el siglo XXI. No podemos enfrentarlos con una institucionalidad del siglo pasado que no tiene la mirada ni la altura de miras para reconocer la existencia de estos problemas para poder empezar a abordarlos. Digamos, de otra forma,
para salir del hoyo, primero hay que dejar de cavar. Entonces este paso que da al reconocer las cosas y dar responsabilidades es el primer paso para empezar a trabajar estas temáticas que son tan complejas. Totalmente. Verónica. Siguiendo la línea de Alex, que son cosas tan importantes y tan complejas que se hicieron oír, ¿no? En el 18 de octubre, en el estallido social, había muchas exigencias para que el agua volviera a ser un bien de la nación o pueblo o un bien común, como le decimos ahora. Y entonces nosotros tenemos que ser capaces de asegurar que si el agua es de todos y vamos a tener que dar autorizaciones para que se extraiga esta agua por algunos beneficiados, ¿verdad? Con estas autorizaciones, tenemos que hacerlo de una manera distinta a como ahora lo hemos hecho. Yo sé que hay mucha polémica porque se dice que ya no habría derecho de propiedad sobre los derechos de agua, que ahora pasarían a llamarse autorizaciones de agua. Yo les digo, miren el derecho comparado. No porque hayamos hecho esto por 40 años, quiere decir que no podemos cambiar y empezar a entender las cosas distintas, porque el agua es pública en la mayor parte del mundo, es inapropiable y los derechos que se otorgan, las autorizaciones, los títulos para extraer, en general no se comercian. Y cuando no dan propiedad y no se comercian, y cuando se permiten actos de transferencia son controlados por el Estado. Y eso es lo que están diciendo las normas transitorias de la Constitución, que si usted tenía 3 litros por segundo antes del plebiscito, los va a tener después del plebiscito, pero ya no en propiedad. Y quizás se le impongan limitaciones el día de mañana porque, claro, primero le vamos a dar el agua a la gente como derecho humano y vamos a dejarle un caudal ecológico a los ecosistemas y quizás usted tenga que soportar y recibir un poquito menos, pero es que es un problema de todos, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que mirar para afuera cómo se hacen las cosas y si el agua es de todos, las autorizaciones de agua son en general revisables por la autoridad para respetar los usos prioritarios o enfrentar la crisis climática, no porque hayamos hecho las cosas mal 40 años, no las podemos hacer mejor. Y aprovechar lo que hemos hecho bien en estos 40 años, eso, seguir con lo que hemos hecho bien, pero con lo que ya está cuestionado a nivel de la ciudadanía, enfrentarlo de otra manera y no obcecarse en lo que ya es un sistema fracasado. Totalmente de acuerdo, Verónica. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Alex. Dos profesionales y académicos muy avisados y que están muy dedicados a este tema. Y a todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos y esperamos que nos acompañen en el próximo episodio de Hazte Cargo de Cambio Climático especial Constitución Ecológica por nuestros canales de YouTube. Es el próximo capítulo, el último, así que los esperamos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego, gracias.